Continuamos nuestra cobertura especial EWTN en el Sínodo de la Sinodalidad. Esta la última semana, esta la semana en donde, bueno, ya va tomando forma el documento, ya los participantes pues pueden de alguna manera respirar un poco, al menos por un par de días, ahorita que están tomando un pequeño aire, porque tienen desde el 28, 25, principios del mes de octubre reunidos, dialogando, discerniendo y todo eso. Y uno de los participantes es Monseñor Daniel Flores, obispo de Brownsville, Texas, que nos acompaña por un ratito en su día libre. Bendito sea Dios. Monseñor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, tomando este día para descansar un poco y también meditar sobre lo que hemos visto durante todo este mes. Nosotros desde el día de ayer, Monseñor, cuando despedíamos la transmisión, hacíamos alusión a una palabra que nos parecía muy interesante y que ha sido como constante en los cardenales, en los obispos, los sacerdotes que han pasado por aquí. La palabra discernir. Sí. ¿Cómo ha sido el discernimiento a ustedes que les ha tocado estar un mes, pues, escuchando, dialogando? ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, se podría describir con esa palabra proceso, pero es también estilo espiritual. Escuchar lo que los participantes quieren compartir en los grupos es algo importante, pero en contexto de las escrituras, momentos de oración, de silencio. Todos los participantes, pues durante el día tienen momentos de regresar a sus casas y por ejemplo, celebrar la misa y lo que cada comunidad tiene su manera de profundizar la presencia del Señor, porque esto es esencial para el discernimiento. Entonces, las escrituras, los temas que se están platicando bajo la luz de la palabra del Señor y los sacramentos es algo que promueve el movimiento del Espíritu Santo en cada corazón. Y lo que esperamos y lo que hemos visto en muchos casos es que el Espíritu Santo nos mueve con una cohesión, ¿no? Llegando a ciertos puntos de reconocer en común los pasos que queremos ver y que queremos tocar y los pasos que queremos tomar. Monseñor, usted que es obispo de una diócesis tan particular en los Estados Es Unidos, cierto. nos gustaría saber cómo vivió este proceso sinodal dentro de una diócesis donde combina los dos mundos, ¿no? Porque es una diócesis limítrofe en donde el sínodo trajo las voces, esos signos de amor, ¿no? Como dice usted en sus escritos, las voces de aquellos que vienen, a veces vienen porque no les queda otra, Sí. buscando un mejor futuro, vienen por esperanza, y también las voces de los que están y reciben y Exactamente. viven. ¿Cómo se vivió en este contexto? Pues gracias a Dios se vive en la diócesis una fluidez de comunidad y de fe. La cercanía que vivimos nosotros en Brownsville con la diócesis de Matamoros en el lado mexicano y las familias son familias muy cercanas de unas a otras. Entonces vivimos nosotros esta cercanía ya. Entonces esto de compartir en un estilo sinodal, es decir, pues tomar la paciencia de escuchar de las familias, por ejemplo, de que llegan desde Sudamérica, Venezuela, otros países, México, que llegan y nomás entender pues que han vivido y ofrecer, ¿no?, la cercanía de un cristiano, ¿no? Es parte del estilo sinodal. Es primero ver en qué les puedo ayudar, ¿no? Como familias que llegan. Y conocer pues qué es la trayectoria de sus vidas y las esperanzas, especialmente los jóvenes Mm. que llegan pues no conocen, pero lo que más importa es reconocer que hay personas que quieren pues compartir y quieren ayudar. Y esto se vive en común, ¿no? Porque nuestras familias en la diócesis de Brownsville son muy generosas, porque todo se mantiene, ¿no? Esta cercanía, esta apertura a ayudar al que llega con mucha generosidad. Pero también se vive en el lado mexicano. Tenemos muchas relaciones con la diócesis de Matamoros. El obispo Lira y yo pues nos compartimos con mucha frecuencia nuestra vida y visión pastoral en Ujú. común. Y porque también hay necesidades en la diócesis de Matamoros. Es precisamente porque la tarea de la iglesia es reconocer la dignidad de la persona y de las Ujú. familias y, y compartir algo de lo humano primero
y luego compartir este ejemplo de fe y de generosidad y apoyar en cuanto podamos. Entonces la sinodalidad se vive escuchando y también compartiendo y tratando de compartir con el resto de la iglesia, que siento yo una obligación, por ejemplo, cuando llego aquí a Roma, a traer la experiencia de mi propia diócesis. Como el obispo, como decía ya hace siglos Ignacio de Antioquía, esto de que el obispo porta en su propio cuerpo toda su iglesia. Entonces, llegar acá y compartir la experiencia de nuestra iglesia local, que son los sufrimientos y que son las esperanzas, y cómo vamos a caminar juntos para reconocer esta esperanza que tenemos en Cristo. Y compartir el mensaje. Es parte de lo que vivimos y esto es lo que traigo para Roma. Y Monseñor, y uno de los grandes retos precisamente, ¿no?, del sínodo, del proceso, del compartir, es aprender a escuchar las realidades de la iglesia en el mundo. Puede ser desde una perspectiva occidental, que creamos, bueno, pues nuestros problemas de primer mundo o de occidente, pues es lo único que el sínodo debe de tratar. Pero no, hay que aprender también a escuchar las realidades de nuestros hermanos en otras latitudes del mundo, que es parte de ser sinodal. Y esto para mí es un punto esencial, ¿no? Que parte de la dinámica del sínodo a este nivel universal aquí en Roma es precisamente escuchar las experiencias y las preocupaciones del resto del mundo, porque si hay una tentación, especialmente en el mundo más económicamente avanzada, para decirlo así, piensa que nuestras circunstancias son los más importantes del mundo, pero son realidades que afectan a todo el mundo y hay que reconocer estas voces. A veces son voces muy en las periferias del mundo, puedo decirlo así, en el sentido que no reciben la atención de los medios sobre las circunstancias, las guerras, los sufrimientos, la pobreza. Y también las esperanzas y la dignidad humana que se está batallando. Lo que más, por ejemplo, me ha afectado a mí vivir esto del sínodo este año y el año pasado, es precisamente escuchar las voces de otras partes del mundo, de Oceanía, de Medio Oriente, de Australia, de África, de Latinoamérica, pues es muy amplio lo que vivimos nosotros, y reconocer que la vida es algo que se vive en particular, pero lo que queremos como iglesia es vivir esto de ser comunidades particulares en comunión con la grandeza de la comunión de la iglesia, con una fe, una esperanza, una caridad, y caminar juntos. Pero requiere la capacidad de ampliar nuestra visión de qué son las preocupaciones más fuertes en los corazones de los seres humanos que estamos viviendo en esta época, porque lo que usted dice es muy importante, un realismo. No podemos imaginar cómo predicar el Evangelio en un mundo cuando solamente tenemos ideas de lo que está pasando en la vida de personas. Tenemos que buscar el realismo de la vida y luego saber muy bien que Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros precisamente para tocar con sus propias manos la realidad de la vida. Y es lo que la iglesia quiere hacer. Qué lindo, porque escuchándolo en alguno de sus escritos, usted hablaba del tema de la polarización, ¿no?, que se vive y se vive en todos los ámbitos. Es sumamente distante las posturas y a lo mejor lo que le falta al hombre es la capacidad de encontrarse en un punto de escucha, esto de abrirme y de darme cuenta que pasan otras cosas afuera de lo que me pasa a mí o de la parte conocida por mí, ¿no? ¿Podríamos decir que el sínodo es como el antídoto a esa polarización que es general? Sí. Yo me pregunto a veces, en la cuestión, una pregunta de la providencia de Dios, ¿no? Me pregunto, pues, el Papa, con esta inspiración de ampliar, ¿no?, el camino del sinodal, como dice, que implica en primer lugar esta escucha de Dios, la palabra de Dios, y la escucha de las otras personas como paso inicial, ¿no? Que en la providencia de Dios, ¿qué nos quiere decir Dios en este momento? Es que creo que en nuestra época estamos en peligro de perder la capacidad de realmente escuchar. Pensamos que estamos escuchando, pero tantas veces encontramos a otra persona, ya estamos pensando, cuando están hablando, lo estamos pensando ya qué es la respuesta que les queremos dar y cómo vamos a triunfar en este punto político, este punto religioso, este punto de la vida. Entonces, como el debate es lo que mueve la escucha, cuando realmente la escucha implica paciencia y realmente tratar de entender las realidades de que se están hablando y no entrar en una
en una discusión fuerte antes de entender algo de la vida de la persona. Entonces, la providencia de Dios, en esta época, yo creo que la iglesia está tomando este paso principalmente para recordar que el ser humano tiene otras capacidades, no nomás de estar constantemente en debate y necesito ganar mi punto y esto, no, pero de compartir con compasión. Y yo creo esto de compartir con compasión es elemento central, y por eso me parece muy fuerte en la providencia de Dios que hoy mismo el Papa ha publicado la encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Esto para mí es algo muy importante, porque es abrir el corazón a tocar la realidad de Dios en el corazón de Jesús y desde la perspectiva del corazón de Jesús entender lo que estamos viendo en este mundo, con esa compasión, pero también con capacidad de invitar. Y esto como que es el resumen total Claro. de la manera de la iglesia para evangelizar en este siglo. Exactamente, la encíclica que se refiere Monseñor Flores Dilexit nos amó, que ya está disponible y que lo invitamos a que no la lea, a que la reflexione y la tome. Monseñor, mientras lo escuchaba, hemos escuchado, lo hemos visto, lo leemos en las redes sociales, de que, exactamente, ya sabe por dónde voy, que a veces grupos de presión, gente que tiene sus propias ideologías, de alguna manera, entre comillas, o no entre comillas, ¿no?, influir lo que ustedes están haciendo, el trabajo, el discernimiento, ¿verdad?, que están haciendo. Pero ¿qué pasa? Y esto también creo que es un punto, y no lo habíamos compartido, para estas personas que de pronto, como desafortunadamente, ¿no?, el Santo Padre nos ha pedido, no traigan ideologías al sínodo, no traigan ideas propias, vengan a escuchar y a buscar un bien común. Pero ¿qué pasa y cuál es la invitación y el reto para estos grupos de presión, para estas ideologías que de pronto no van a conseguir lo que quieren y van a decir, no, es que no nos escuchan, es que nosotros no tenemos voz? Porque también esto no es solo cuestión de todos estar de acuerdo. Hay que reconocer que no vamos a estar de acuerdo en todos, ¿verdad? Bueno, esta es parte de la época que estamos viviendo, esto de que yo necesito ver que mi posición gana y gana y gana. Y cuestión de quién gana y quién pierde. Y la iglesia desde los principios, los hechos de los apóstoles, no es cuestión de quién va a ganar y quién va a perder. Es cómo vamos a discernir juntos la presencia de Cristo entre nosotros con el Espíritu Santo y cómo vamos a caminar principalmente con oídos escuchando la palabra del Señor. Porque el Señor nos llama a cosas que el mundo no entiende, pero el cristiano tiene que dar este testimonio. Y la primera es cómo voy a... podríamos decir, la primera pregunta para un cristiano es cómo vamos a escuchar con más profundidad y más realismo lo que el Señor Jesús mismo, crucificado, resucitado, nos está pidiendo en este momento. Siempre buscando la fidelidad y la caridad, porque la caridad, sin la caridad, la verdad no nos ayuda. Porque, como dice San Pablo, la caridad entra al corazón del ser humano y es compartir el amor de Dios. Y cambia los ojos y cambia la capacidad de cómo vamos a mirar lo que está alrededor y cómo vamos a actuar en ese mundo. No con que yo tengo que ganar y es una competencia y no con rencor, porque no son los ojos de Jesús, sino no es el corazón de Jesús. Entonces, lo que la sinodalidad pide primero es esta capacidad de corazón de respirar, escuchar y reconocer primero lo que tengo aquí es un hermano o una hermana y vamos a ver cómo Cristo nos ayuda a nosotros juntos a caminar para el bien de todos. Y el bien común es algo que necesita el mundo y el bien del ser humano que da gloria a Dios. Entonces, es una disciplina, pero... Digo, vamos a batallar en la iglesia porque el mundo como que no tan fácilmente deja de sus competencias y que yo necesito ganar y yo mando aquí y el poder, que es mensaje del sínodo el año pasado y este año también, el poder a veces se olvida de los vulnerables y la iglesia tiene que tener voz y ojo para ver el vulnerable y escuchar y también para anunciar que Cristo vino para anunciar algo para los vulnerables. Y a fin de cuentas somos todos los vulnerables. Porque ninguno de nosotros vamos a poder decir el día del juicio, pues no, yo gané. No creo. No es la postura que vamos a tener delante del Señor
juzgando al mundo. Esperemos que no. Yeah. No, aparte que esa posición de vulnerabilidad nos habla de la calidad de humildad Sí. con la cual tenemos que vivir esta etapa, ¿no? Ah. Es como, yo sé que usted no nos puede adelantar nada del documento, ni se Bueno, lo vamos quizás a sí. pedir, ni se lo vamos a pedir, pero me intuyo desde el corazón que lo que va a surgir va a ser más que definiciones, un camino a seguir, elementos a cómo ir concretizando, digamos, de alguna Sí. manera, estas actitudes de poder encontrarnos en un discernimiento, en una escucha, en una profundización, teniendo siempre a Cristo en el centro Eso es y a cierto. la Iglesia como nuestra familia, como nuestra madre y maestra, ¿no? Sí. Que no nos podemos alejar. Es muy cierto, porque, bueno, es importante el documento, es cierto, vamos a decir, este documento representa algo del pensamiento del sínodo, como el sentido, ¿no? de los que se reunieron en oración y discernimiento. Pero la sinodalidad, no como una idea antigua en la iglesia, no tiene que ver con producir muchos documentos. Claro. Que el punto del documento es marcar pasos. Y lo que yo me pregunto como obispo es cuando yo regreso a mi diócesis, la iglesia local, ¿cómo vamos a ampliar las capacidades de escuchar los pobres, de escuchar los vulnerables y también de hacer planes, por ejemplo, para invitar más participación, especialmente de los jóvenes? Porque son las prioridades que emergen ahorita mismo. Y entonces el documento tiene fin de ayudarnos a poner en práctica un estilo de compartir la vida de Cristo como iglesia. Siempre con ojos mirando al futuro y la misión, punto. Pero lo que hacemos como comunidad, por eso yo digo, lo que pasa aquí en Roma es muy importante, ¿cierto? Pero la vida de la iglesia se vive en cada parroquia, en cada pequeña comunidad, los movimientos apostólicos, que tenemos muchos en mi diócesis. Este estilo de no querer dominar, no es cuestión de poder, es cuestión de cómo vamos a servir y servir unos a otros. Y ese estilo, que como dije, no es que a veces pienso que el mundo moderno también ha afectado a la iglesia, que ni sabemos a veces que nos afecta también este ambiente de que todo es cuestión de yo tengo que ganar, todo es cuestión de yo tengo que ser el primero, yo tengo que ser el que tiene la última palabra. Y Cristo no nos enseña eso. Pero entonces yo lo veo como recuperar algo algo más cercano al corazón de la iglesia, el corazón de Jesús, que nos enseña los santos, ¿no? Me acuerdo el año pasado, en estos días, el Papa publicó el documento hermosísimo sobre Santa Teresita, ¿no? Y eso como que recordando la espiritualidad del corazón sencillo, el corazón que escucha, pero el corazón que confía en Jesús. Y luego tenemos mucho trabajo que hacer, entonces hay que hacerlo, pero el espíritu primero. Exactamente, y que precisamente, ¿no? Es como reafirmar y hacer sentir al pueblo de Dios, a aquellos que de alguna u otra manera o estuvieron involucrados o los muchos que no estuvieron involucrados y que llegamos esta semana y como dice Monseñor, se presenta el documento y algunos tiemblan, algunos dicen, ¿qué vamos a hacer? Esto va a cambiar todo, pero no, la respuesta es no. Hay que tener confianza. ¿Qué les decimos a todos nuestros hermanos en ese sentimiento? Bueno, confianza, en primer lugar, que la fe de la iglesia tiene su fuerza bajo la sombra de San Pedro, ¿no? Entonces, San Pedro, la fe de la iglesia no está en duda, ¿no? La cuestión que estamos tratando es cómo vamos a vivir la caridad de Cristo en este mundo para promover y inculcar y cambiar más el ambiente de que estamos viviendo. Un mundo con mucha violencia, y no solamente en lugares de guerra, o ciertamente hay mucho de eso, pero también violencia en nuestros propios países, que esta falta de respeto para el ser humano, especialmente porque, como decía el Papa Benedicto, los poderosos toman decisiones sobre los pobres. Y eso tiene que cambiar, porque los pobres tienen y cuando digo pobre, los vulnerables, los que no tienen voz, los que no pueden mover las ruedas del poder en el mundo, ni de la economía, pues hay que escuchar esa voz porque tienen dignidad humana que viene directamente de Dios, no viene del Estado. Entonces es cosa del camino y de la caridad de Cristo. Y como dice el Papa, y no solamente el Papa Francisco, pero Benedicto también lo decía, Juan Pablo II, la misericordia de Dios.
que el mundo necesita la misericordia de Dios. Y no nomás como una palabra que se usa con mucha frecuencia, sino que una actitud. Porque ¿qué significa la misericordia? Sino aplicar el amor de Dios en maneras prácticas al sufrimiento de otro. Pues con esta invitación a vivir la misericordia de Dios, queremos agradecerle, obispo Muchísimas Daniel gracias. Flores, obispo de Brownsville, en Texas. Y no se vaya, quédese con nosotros, regresamos en unos instantes.